Hola amigos, mirad la que tengo aquí montada, todo por culpa de este cargador. El otro día hice un vídeo, una revisión sobre él y no me quedé muy contento, así que me he quedado haciendo esta tarde unas cuantas mediciones un poco especiales y he averiguado una cosa, así que os lo voy a enseñar en el presente vídeo. Así que no os marchéis, que os voy a explicar paso a paso lo que he hecho. Un saludo. Ya estamos por aquí de nuevo. Resulta que el otro día puse en el canal una revisión de este cargador que lleva conmigo muchos años y resulta que bueno, el fabricante anuncia que tiene una capacidad de dar 6 amperios y resulta que yo lo máximo que conseguí sacarle fueron 4. Entonces, ¿qué pasa? En un momento dado de la revisión, por cierto, os voy a dejar por aquí arriba un enlace a la revisión. En un momento dado he podido ver allí en el osciloscopio cómo me aparecía una señal alterna bastante clara y bueno, no fui capaz de detectarle picos de tensión con el osciloscopio, por lo menos en el primer vistazo que hice, pero me quedé con la mosca detrás de la oreja y pensé bueno, pues que era posible que este cargador estuviese dando una señal de corriente continua para cargar las baterías, que era lo que estábamos midiendo, pero que también pudiera tener una importante componente alterna que tanto la pinza que utilicé en ese momento, que es esta, es una de la marca Unit-T, más el multímetro, que es aquel que tenemos aquí arriba, pues resulta que no son de verdadero valor eficaz. Y entonces pudiera ser que no tuviesen la capacidad de medir la corriente, la señal que estaba mandando, la señal alterna que estaba mandando este cargador. Entonces me he hecho con el multímetro el Fluke, que sí es de verdadero valor eficaz, lo que llaman en inglés True RMS, el inglés no es lo mío, ni la pronunciación tampoco. Y he hecho unas pruebas que os paso ahora a detallar. Mirad, os explico. Voy a conectar el cargador a esta batería. ¿Por qué motivo? Porque si no, en la punta de sus pinzas, en las pinzas de cocodrilo o de caimanes, como llaman en algunos países en América, pues resulta que no aparece tensión, por lo tanto no la puedo medir. Entonces, para hacer que el cargador me saque tensión por las pinzas, pues le conecto esta batería. Voy a hacer pasar la corriente que manda el cargador, la voy a hacer pasar a través del multímetro del Fluke, el cual va a estar midiéndola, ¿no? Y a su vez voy a colocar en la batería las ondas del osciloscopio para ver esa componente alterna que va a aparecer. Y además, para provocar la suficiente corriente en amperios, voy a conectar a la batería, le voy a conectar esta carga electrónica que tengo aquí. Le voy a tener que hacer un gasto importante, no sé, de unos 12 amperios para que achique la batería y el cargador se vea obligado a mandar todos los amperios que pueda dar. La diferencia respecto del día que hice la revisión del cargador, es que lo voy a medir con el Fluke, que sí, como he dicho ya antes, mide la tensión, la corriente eficaz, y lo voy a configurar para que mida las dos componentes, la componente de corriente continua y la de corriente alterna. Y entonces creo que sí va a haber alguna novedad. Empezamos mostrando cómo en las pinzas no hay tensión, por ello conecto la batería, y cómo configuro el multímetro. Vamos allá. Esta es la diferencia, que aquí podemos configurar el aparato para que nos dé la medición de la suma de la corriente alterna y la corriente continua. Ya lo tenemos configurado, procedemos a conectar lo demás. Tenemos ya el sistema montado,
Tenemos el cargador ya con la luz naranja desde que está cargando la batería y el fluke midiéndonos unos 2,1 amperios, sumando las dos componentes, alterna y continua. Bueno, está bajando porque la batería está cargando, pero ahora con la carga electrónica le voy a empezar a subir los amperios para que demande del cargador mucha más corriente. Así que empiezo a subirle aquí. Ya nos aparece aquí un poquito de señal en el osciloscopio. La batería se ha caído ya a unos 11,9, 11,8 voltios y está demandando ahora mismo mucha corriente del cargador. Vemos que también la aguja del cargador nos marca una tensión más baja, unos 12,5 voltios, pero la batería está a 11,5 exactamente, o sea, está demandando mucha corriente. Y ahora vemos, a ver si consigo enfocarlo bien, vemos aquí en el fluke como los amperios están subiendo. El fabricante anunciaba, repito, 6 amperios y yo creo que vamos a llegar a ellos porque va a ir subiendo poco a poco. Bueno amigos, aquí los tenemos, los 6,1 amperios. Es cierto que hemos tenido que hacer un poco de ingeniería para llegar a ellos, pero bueno, el fabricante ha puesto los 6 amperios, pues realmente llegar llega. No sé si conectando una simple batería seríamos capaces de sacarlos, pero bueno, haciendo artistadas los hemos sacado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Lo justo era decirlo, que sí se ha podido sacar los 6 amperios del cargador, sumando la componente alterna y la continua, y que gracias por acompañarme en este vídeo. Espero veros en el siguiente. Solicitaros como siempre que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, que le deis al like y que tengáis un buen día. Podéis ir en paz. Saludos, gracias, pasarlo bien.